Mami, yung offline calamansi planting. Mami, manumpa ka na. Soy Eugenia. De Barrio Bien. Buti naman at maganda yung panahon ngayon, mga kaluts. Kaya ngayon, naisipan natin bisitahin si Mami Abubu sa Biendem kasi ililipat na natin yung kalamansi, siguraduhin na natin kasi yung first batch natin medyo nalanta, pero yung isa nakalipat na tayo sa Ikonde at matagal na rin tayo hindi nakakabisita doon at ano yun rin natin kasi akala niya nagtampo tayo sa Kamuting Kahoy, kaya alamin natin mamaya. Ang akala niya kasi nagtatampo ako. Yan, ito mga kaluts, ito yung mga kalamansi natin. Yun o. Tatlo, tapos may isang ano pa rito, dalawa pala ito. Ito ready na yung ating kalamansi, naka-plastic na. Kaya tara na, punta na tayo sa Barrio Biendem. Dito na tayo sa Biendem, pero dumaan muna tayo sa pinakasari-sari store nila, o sa Saudi ang tawag nila dito ay Bakala, pero dito tawag nila ay Baseria. Ito, nakabili tayo ng para pasalubong sa mga anak ni Mami o yung mga apo niya. Ito may parang banana chips din sila, iilan na marunong gumawa. Yan. Tapos yung sa baba, meron din parang pinaka donut nila dito. Ang tawag naman nila ay bunuelo. Ito, buksan natin para makita nyo mga kaluts. Tapos ito pala, may nahingi tayong sasuki nating pinya. Meron tayong nahingi. Tapos yung natin, yung kalamansi. Yan, ito kaluts yung banana chips. Tapos ito yung yung bunuelo, pinaka donut nila rito. Yan, option mo na rin kung gusto mong palagyan ng asukal. Tatanungin ka naman nagtitinda. Yan, pahaba yung banana chips. Halos pala mahigit 2 buwan din akong di nakapunta dito dahil nag-focus tayo. Inayos natin yung taniman natin sa Ikonde 4, kina Madam Kang. Ito yung dinadaanan natin dito, tabla pa. Tapos uni ng ibon, yung maririnig mo mga kaluts. Ano kayang halaman to? Ganda. Pakita na rin natin yung dinadaanan natin. Ito nakaraan yung ginagawa, ngayon gawa na. Nakaraan puro kahoy lang. Hola. Hola. Buenas. Buenas. Mucho manga. So dito na tayo. Oh. Mucho tiempo. Mamaya na lang namin kayo ikot sa taniman mga kaluts. Ito yung kangkong, bumungad. Buhay pa pala yung kangkong ni Mami. Mami, Saki? Sí. No, es el escarabajo. Oh, no. Nasri boy. Mucho tiempo. Mucho tiempo, Yo hace plantación, no Ikonde 4, por eso. Tiene mucho pelo crecido, Sí. Nasri boy, welcome back. How are you, Nasri boy? I'm fine. Long time. It's been long time. Yes, very long because time. we are busy in our planting in Ikonde 4. We are so busy. Okay. Ito halos sabay lang namin na pagdating ni Mami Abubu. Ito. Abubu está Es mal. Mami. Mami. Bien, no? Hay que no hablar mal. Siempre hablar bien. Bien, sí. Con mucha enfermado aquí, yo quería llamarte. ¿Eso qué es, piña? Piña, ¿tú quieres plantar aquí o yo llevar otra finca? Vamos a plantar. Mami, Sí. yo tengo calamansi aquí, ¿Dónde Hay está? que, hoy tú vas a hablar de como prometo para que dado esta plantación. Este es el limón de Philippines. Aquí está. Ok, también hoy yo compro de donde carretera. Plátanos. Sí, ese como se llama es banana chip. Banana chip. Raspberry. Ahí trae natin yung ¿Qué mucho ha comprado? Sí. Banana chip. Hindi na ganun kalutong. Coge. ¿Dónde otra bebé? Dar con otra bebé. Andame. Hay buñuelo aquí también. Come. También.
Él pasa en el mercado. Ahí está algo. Dame agua. Buñuelo, ang tawag nila dito, ang kinakain ni Nasri Boy. Ito, banana chips, pero hindi na ganong kalutong. En un lugar, ¿no? Si, lugar muy bien. Ay, ito, Mami. Ito, itatanim natin ngayon. Pero bago yun, mga kalos, alamin muna natin si Mami. Parating din si Diamond. Oh, Diamond. Hay plátano aquí ahora. Mami, kasi nakaraan mga kaluts, akala ni Mami, akala niya galit ako dahil yung time na mag-harvest sila, wala ako rito. Tapos, it's ano naman, nag-message sa WhatsApp, hindi ko rin kagad siya na-replyan kung gusto ko daw ano na kamuting kahoy. Then, nung nakaraan, sabi ko, sabi ko, ba't di mo ko tinawag nung nag-harvest ka? Akala niya nagalit ako. Pero ngayon, iklaro natin sa kanya na hindi naman tayo magagalit dahil kasi alam naman natin, di ba? Ang para sa akin naman, maturuan sila, tapos ang mapakinabangan nila, ibenta o kainin yung pinaka ano lang natin sa kanila, pinaka point natin na gustong gawin para matutong magtanim sila, Mami. Mami, ay, yan. ¿Tú ves plátano? Yung nakaraan iiwanan ko, malalaki na ng bunga. Cuando yo irbason, yo manda, yo yabara. Yan na. Este que ya... Mami, na-harvest na pala. May mga ilan na lang na ano. ¿Qué pasó con este? ¿Tú pensaba yo soy empadado con No, este? Sí. ¿Por qué? Te ha llamado que venga a coger, tú no has venido. Pero te he guardado unos ahí. Yun naman pala. Te he guardado. Tinira pala ako dito. No, Mami, tú sabe, so explain natin kung gaya na sinasabi ko kanina. Yo no soy empadado por cosas de plantación. Tú sabes, para mí importante es aprendiste para plantar, todos son africanos en bata. Sí, no, para mí importante, hay algo para comer, o tú puedes comer o tú puedes vender, así, para como Yuca. sin plantación, sin nada, no bien, para plantar muy bien, para mí ¿ok? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Gracias. ¿Cuánto kilo he cogido aquí? Mucho kilo, ¿eh? ¿Cuánto? Mucho. Más de... Mucho. Tú no ves esta parte, cuando he terminado de sacar todo. ¿Qué ha hecho ahí? A comer, no he vendido. ¿Todo comer? Sí, todo, no he vendido nada. ¿Se pasa algo de 10 kilos? Más. Más. Más de 10 kilos. ¿Qué? ¿Algo 20? Más de 30 kilos, más de 30, sí, porque aquí... Mahigit 30 kilos pala, pero okay naman dahil nabusog. Muy bien, porque ito comido, dahil kinain naman nila. Sí, no vendo. Tú sabes, antes, después de 2 meses, ¿no? Por eso yo he ido donde, para arreglar plantación. Ahora hay bien, hay banana, hay, ¿cómo se llama? Berenjenas, hay mucho. Ahí no. Sí. ¿Y qué vamos a hacer aquí ahora? ¿Limpiar o...? So ngayon, tinatanong niya kung anong dapat Cuando gawin. vamos a sacar eso. ¿Tú quieres papaya? Yo tengo ahora semilla de papaya. Yo voy a plantar todo varios. Está así, pero tiene dar fruto. Fruta pronto. Está muy abajo. ¿Tú quieres hacer? Sí. Sí, hay que esperar, está ahí. Como algo, 2 semanas así puede plantar. Porque yo quiero más grande para... So yan, gusto rin niya pala magtanim ng papaya. Mucho papaya, tú quieres aquí, no hay problema, ¿ok? Sí. Hoy, pero vamos a buscar de donde está calamansi, donde hay sol. So mga kalusikot muna kayo, espera un poco, Mami. Ito, may mga tanim na siyang mga gabi. And then, tapos ito pala yung mga tinira sa akin. So sabi ko nga sa inyo, hindi naman importante kung itira niya ako o hindi. Gusto ko lang naman mangyari sa kanila, magsipag na magtanim at mapakinabangan nila, makain o ibenta. Yung nakaraan 30 kilos kinain lang nila. Siguro, Mami, pwede plantar aquí, no? De piña. Sí, porque aquí dito kasi di gumaganda yung mga halaman namin, kaya dito na lang yung piña. Basura. Basura. ¿Dónde puede plantar piña? A ver, ¿dónde vamos a plantar eso que tú hablas?
de calamansi. No, no pwede aquí. May ililim kasi dito, di pwede yung calamansi. La verdad, tú comer todo día ese, ¿no? Ahora hay mucho sitio aquí yo plantar, conocer ahora, No. de Cancún. Ah. Hay alguien también quiere comprar. Hay que... Sí, yo acabo de... Sí, lo sí. saqué aquí ayer para dar a esos que están ahí. Bangladesh. Sí, Bangladesh. No, India. Ah, indio. De indio quiere también. Bangladesh. Yan, so nakaraan yung tinanim natin, binigay niya rin yung mga ano, yung mga Indiano. So mabait din naman si Mami. Yan. Yung kangkong napapakinabangan nila, yung mga nakaraan. Halos kinakain din dito araw-araw mga kalots. Ito, tanim namin dito mga kalots, dito sa inapakan ni Mami Abubu. Siya Mami Abubu. Wala, a ti te voy a preguntar. Yun, nakuha niya, may laman. Mami, ¿tú puede hacer un agujero igual como este? Abajo. Pero De para calamansi. Ito, itatanim na namin yung calamansi. Muy... debajo de Sí, sí, sí. Sí, sí, con bote. Este es muy importante, mami, porque montado en avión, ¿ah? Sí. Semilla. Es limón de Philippines. Calamansi se llama. calamansi. Sí. Papakita ko mamaya sa kanya yung picture ng calamansi. Ito, may bunga oh. Parang pinapakitaan ako ni Mami, akala niya nagalit ako ah. Ito, may bunga na yung kamuting kahoy. Ito, meron din oh. Daming kamuting kahoy. Ito na, Mami. Yung upland calamansi planting. Calamansi planting. Tengo en Ecundi 4, ahora segundo. Viendem, después Santa Cruz. Mucho barrios aquí, veo plantar. Tatanim tayo ng mga kalamansi dito sa lahat ng barrio ng bata. O Mami, pwede mo ng inaugurasyon. Ahora tapar. May ano naman pala to, may butas. Kaya okay lang. Kasi di ko na tinatanggal sa lahat ng mga kalas. Para sensitive kasi yung ano natin. Ngayon, isin ng maming mag-ano. Mamaya manunumpa si Mami. Para... Yan. Green thumb din si Mami. Así no. Okay, yan, así. Yan. Yan. Okay na yan. Sa ilang buwan, ilang taon, malulusaw na yung lata. Yan, okay na Mami. Mami, manumpa ka na. Soy Eugenia. Eugenia Sama. De Barrio Viendem. Yo prometo Yo prometo que para que dado plantación de calamansi de Philippines. Okay, ahora tú tienes prometo yo va mirar siempre sí. Titingnan ko lagi to, sabi ko sa kanya, ako si Eugenia, nangangako na aalagang mabuti yung tanim na calamansi. Okay, Mami. Okay. Okay, ay kikida. Bye.